Mi querido Isaac, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo. Excelente, una vez más aquí. Les fallé el episodio anterior, pero aquí estamos de regreso una vez más. Eso es todo. En este querido podcast. Así es, mi querido Isaac. Faltó esa frase el día de hoy. Faltó esa frase, mi querido Isaac. Lo tenemos de nuevo. Qué gusto volverte a tener. También la semana pasada tuvimos una invitada de lujo que fue Jimenita. Y pues gracias a Dios, mi querido Isaac. Espero que estés muy bien. Me da mucho gusto verte, tenerte de nuevo en este bonito episodio que tenemos para hoy, para todos ustedes. Agradecerles a la audiencia por su tiempo, por lo que nos escuchan en donde estén, en el trabajo, en sus vehículos, en su casa, ya sea en la escuela. De verdad, les agradecemos por el esfuerzo que hacen por escucharnos. Y pues bueno, mi querido Isaac, te quiero preguntar, a ver si es cierto, si viste el episodio anterior de Feliz Día Mamá. Justamente no me lo perdí, lo estuve viendo. Dije, a ver, ¿qué sucedió en este episodio que no pude estar? Pues bueno, existieron muchas situaciones por las cuales no pude estar. El Día de la Madre, pues nos complica mucho luego la situación. Pero sí, en efecto, estuve viendo el episodio anterior y la verdad es que se me hizo un episodio muy, muy padre. Sobre todo esa importancia, ¿no? De valorar a las madres, que a veces luego uno que piensa que es bien fácil, ¿no? Que como comentaba Jimena, ¿no? Que luego las mamás pues son como las que jalan a los hijos, ¿no? A esto, ¿no? A acercarse a Dios, a tener como ese acercamiento, ¿no? Al final del día. Y digo, ya hace mucho ya había escuchado hablar acerca de una persona que comentaba eso, ¿no? Que nuestros roles como parte de una familia o en una familia son totalmente diferentes. A lo mejor el hombre siempre procura el cuidado de la familia, ¿no? La protección y la seguridad, ¿no? Claro. Y la mamá, la mujer en este caso de la familia, siempre trata de proteger o de cuidar las emociones, el círculo, las relaciones entre las personas, ¿no? Esa parte más emocional. Y me acordaba, ¿no? De un ejemplo que platicaban hace mucho, de una pareja, ¿no? Que estaba dormida y que decían, ¿por qué cuando el bebé llora en la cuna, un bebé recién nacido, cuando el bebé llora, la mamá se levanta por instinto más rápido que el hombre, ¿no? Y está atendiendo al bebé y lo protege? Pero la gente decía, no, pues que las mamás siempre tienen como ese cuidado de las personas que pertenecen a la familia, y el hombre tiene siempre ese cuidado, pero hacia la familia en general, ¿no? Decían, cuando se escucha un ruido fuera de la casa, como si alguien se quisiera meter a robar, o pasa una moto, o se escucha un ruido extraño fuera de la casa, el hombre instintivamente despierta y trata de proteger su hogar. Entonces, tenemos como esas dos partes, y lo pensaba mucho en el episodio anterior, ¿no? Que comentaba esta parte, Jimena, que las mujeres son las que jalan a los hijos y a la familia a acercarse, pero digo, al final del día tiene que ver mucho, yo creo, con esta parte, ¿no? Que la mujer siempre tiene ese deseo, ¿no? De proteger y de cuidar las relaciones entre la familia, y sobre todo de dirigirlos, ¿no? De guiarlos hacia algo mejor, ¿no? Así es, mi querido Isaac. Pues muchas gracias. Y lo que acabo de decir justamente es parte de lo que platicamos. Se los dejamos por aquí para que vayan a ver ese episodio completo. Y pues bueno, hoy vamos a presentar el tema que tenemos para todos ustedes. Y hoy queremos saber de algo muy profundo y a la vez muy real. Y es por qué caer en Dios, por qué a veces es difícil y cómo podemos fortalecer esta fe. Y para eso pues tengo un versículo que Dios puso en nuestros corazones, mi querido Isaac, que es Hebreos 11, que es, Hebreos 11:6. Voy a leer la palabra de Dios, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y es hermoso este pasaje, es hermoso este texto, porque como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, si nos acercamos a Él, creamos que la hay. Si nos acercamos a Dios, creemos que le hay, porque Él es el Dios galardonador, es el Dios bueno, el Dios misericordioso, el Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que hay que creer que le hay por medio de la fe. Y pues bueno, mi querido Isaac, fíjate, muy importante esta parte que comentas, ¿no? A lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy tienen todavía la duda de qué significa fe, ¿no? Porque, bueno, y luego al final del día hablamos a lo mejor de palabras que pueden ser a lo mejor un poco complejas o difíciles de entender, pero ¿qué dice la Biblia acerca de qué es la fe? Hay un versículo, ¿no? Sí, justamente hay un versículo que
que habla sobre que es en Romanos, no me recuerdo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Justamente esa parte como que se me hacía muy importante destacarla, porque a lo mejor vamos a estar hablando mucho acerca de la fe y hay personas que a lo mejor pueden no saber qué significa la fe, ¿no? O tienen su concepción de la fe, ¿no? De manera diferente. No, pues para mí la fe es cuando esperas algo de alguien, ¿no? Pero como la Biblia, la definición que nos da la Biblia acerca de la fe es tener una certeza de lo que tú esperas y tener esa convicción de lo que no ves, de lo que tú sabes, de lo que no puedes ver visiblemente, pero estar seguro de que ahí está, que existe y que va a pasar. Justamente. Y me gustaría comenzar haciéndote una pregunta, Marquito. ¿Por qué crees que es importante creer en Dios? ¿Por qué es importante? Así como volviendo a nuestros episodios anteriores, porque Él es bueno. Fin del programa. Terminamos. Mucho gusto. No es cierto. Yo creo que lo más importante caer en... ¿Por qué es importante caer en Dios? Porque es Dios. Simplemente, o sea, realmente no pareciera muy... mejor vaga la respuesta, pero es Dios, es el creador, Él es nuestro sustento y muchas veces vemos las cosas de este día, hay cosas inexplicables. Yo me acuerdo y les comento, esto me llamó muchísimo la atención y hay cosas en la misma naturaleza que me llaman tanto la atención. Veía un video hace un par de semanas que están viajando por parte de la Antártida, en parte del océano, y comenta este youtuber que las corrientes marítimas de agua heladas con unas más cálidas no se mezclan. No hay forma de que una se pase a la otra porque la forma de vida que hay en el mar no sobreviviría. Ni los que están acostumbrados al frío o los que están acostumbrados a aguas más cálidas. Y yo digo, ¿cómo no caer en Dios si ves ese tipo de cosas? ¿Cómo un humano, cómo o la ciencia o cómo esta situación puede estar en control de eso, Isaac? Es imposible. Imposible. Y aparte están en una de las zonas más remotas del planeta, menos investigadas. Son situaciones que son imposibles. Es simplemente el poder de Dios que cuida, como dice, que Dios no cuidará más ustedes que de las aves. Si Dios le da a comer de las aves, cuida de nosotros, cuida de sus hijos, cuida de esas formas, cuida del mundo. Es como el sol que tenemos, este gran foco que no se apaga. También es inexplicable cómo hay situaciones que simplemente están en el control de Dios. La tierra está en el control de Dios. Si nos vamos al tema científico, si te vas a esos temas, hay cosas, o la física, y mi abuelo siempre me decía, porque mi abuelo es ingeniero electrónico y es un ingeniero muy preparado y todo, dice, hay cosas que la física ya no tiene explicación porque simplemente es parte de la creación de Dios. Y se resume en eso. No, y fíjate que así como tú lo comentas, hace mucho había escuchado, ¿no? Que decían que si algo no se puede recrear, o sea, que si algo la ciencia no es capaz de recrearlo en un modelo a escala, la ciencia no lo puede sustentar, ¿no? No hay forma de que sea científico, ¿no? Entonces, ponían el ejemplo, ¿no? Estaban hablando de que, por ejemplo, cuando tú quieres comprobar por qué la gravedad existe, entonces hacen un modelo a escala y dices, mira, aquí está, se demuestra la gravedad, lo demuestras, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo demuestras? O sea, si tú quisieras hacer el experimento, ¿no? Agarras una cajita, ¿no? Le echas agua fría y caliente, ¿qué va a pasar? Se va a combinar, ¿Sí? Se va a mezclar. ¿Por qué en el océano no sucede? ¿Quién sabe? Y los científicos es algo que, para que ellos puedan confirmar que no, es que la ciencia dice que los electrones hace que no... O sea, para poder demostrar que científicamente eso es posible, tienen que recrearlo en un laboratorio. Si ellos no son capaces de recrearlo, eso es científicamente imposible y eso no es una ley. Entonces, sí había escuchado mucho como esa parte, ¿no? De que para que algo sea ciencia, o para que sea científicamente comprobado, los seres humanos tenemos que tener la capacidad de recrearlo, a lo mejor en un experimento pequeño o en un laboratorio. Por eso hay tantos científicos que hacían experimentos pequeños para demostrar ciertas cualidades, ¿no? La reflexión de la luz, la gravedad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y yo estoy de acuerdo que Dios les ha dado sabiduría, también a ellos les ha dado gracia para también investigar y a lo mejor dar explicación a este tipo de cosas, pero todo está bajo bajo el sustento de Dios. Y muchas veces
a lo mejor, porque eso es importante. ¿Por qué es importante creer en Dios? O sea, si tú me preguntas, ¿por qué yo caigo en Dios? ¿O por qué yo creo que es importante caer en Dios? Porque yo sé que Dios tiene un propósito para mí como hijo. Yo tengo una identidad como hijo de Dios, porque nosotros, como empezamos el podcast, como empezamos por la fe, nosotros caemos en Dios, Dios nos acepta, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador por medio de la fe, que más adelante lo vamos a ir explicando poco a poco, y tenemos una esperanza de vida y de vida eterna cuando caemos en Él. Y Dios transforma nuestras decisiones y perspectivas, como está en Jeremías 29:11, porque su palabra dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y qué hermosa es esta palabra, porque Dios no dice que sus planes van a ser de mal, sino de bienestar, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y todo lo que está escrito en la palabra, como dice Romanos, y como lo compartí hace un par de semanas en el grupo de oración, que era Romanos 5:10, si no me equivoco, y si ya me equivoco y me corrijan por favor en los comentarios, que decía que todo lo que está escrito en la palabra de Dios está escogido por el Espíritu Santo a fin de darnos esperanza y consolación. Y cuando entendemos esto de que la palabra de Dios y que Dios todo lo ha hecho para darnos esperanza y consolación, es hermoso, porque Dios es un Dios de fe, de esperanza, de amor, de bien y no de mal. Y bueno, mi querido Isaac, y ahora yo te pregunto, estamos hablando del bien, de las misericordias, de todo el plan perfecto de Dios, de que vemos una creación perfecta, que el calentamiento global y todo eso ya ha sido culpa nuestra, ¿verdad? Culpa del ser humano, eso ya es otro tema, pero realmente su creación es perfecta. Así es. Esa es perfecta, ¿no? El tiempo de los climas, la lluvia, el creó la lluvia, el creó el invierno, el creó el verano, el calor, y por todo debemos estar agradecidos. Pero yo te pregunto, Isaac, ¿por qué a veces es difícil creer en Dios cuando ya hemos visto que por la fe, sin la fe es imposible agradar a Dios, y sabemos que Él tiene planes de bien y no de mal? ¿Y por qué, sabiendo eso, es difícil creer en Él? Fíjate que qué buena pregunta, ¿no? Y ahorita que lo estaba pensando y reflexionando, digo, de entrada, si consideráramos un mundo sin Dios, la verdad es que sería muy vacío, ¿no? Nuestra vida no tendría a lo mejor un sentido de ser, ¿no? De la persona que somos. Digo, imagínate qué feo sería no tener un futuro, un propósito en esta vida. Imagínate nacer para reproducirte, esforzarte, matarte trabajando. Hay personas que trabajan más de 8 horas para tratar de tener una buena casa, un buen carro, para tener una vida lujosa, y se matan viviendo por ese sueño, ¿no? Y qué feo sería que nuestro único objetivo en la tierra solamente sea eso: venir, nacer, trabajar como burro, como esclavo para una empresa donde te malpagan, donde te maltratan, donde vives un millón de cosas para que al final del día te jubiles, te dan un dinerillo ahí medio para que te alivianes, y luego y al final del día morir. O sea, si ese es el propósito de la tierra, de un ser humano en la tierra, pues qué feo, ¿no? Que digas, ahí acabó mi vida. Y hay muchas personas que viven creyendo eso, ¿no? De que no, pues es que después de la muerte no hay vida, hay que vivir la vida como si fuera la única. Y pues bueno, está bien, al final del día pues sí es importante que vivas tu vida y lo disfrutes lo más que puedas, pero qué feo y qué triste es tener esa visión de la vida, ¿no? De que no va a haber otra cosa, que aquí claro, todo lo que tenemos aquí termina. Es muy bonito tener la fe, como ya lo habíamos mencionado, la certeza y la seguridad de que después de la vida o después de esta vida va a haber otra vida más allá de esta. Una vida de eternidad y con Dios, ¿no? Porque bueno, hay personas que dicen, no, es que después de esta vida, cuando te mueres, nada más vas a caer en un sueño eterno y ya, esa es su concepción de lo que es la vida. O hay gente que cree en la reencarnación, que también yo siento que creer en la reencarnación sería algo muy, muy, muy aburrido, ¿no? Porque pues estás muriendo, volviendo a nacer y vuelves a vivir otra vida y dices, pues, o sea, entonces ¿cuál es el chiste, no? De tener una vida si vas a vivir un ciclo. Es como vivir encerrado y repetir. Imagínate vivir todos los días lo mismo, ¿no? Sí, imagínate repetir todos los días el mismo día. Yo creo que te aburres, ¿no? No tiene sentido una vida. Y lo importante de creer en Dios es encontrarle un sentido a nuestra vida. Y yéndonos a tu pregunta, Matito, de ¿por qué a veces es muy difícil creer en Dios? Yo creo que es difícil. Primero es difícil creer en algo que no podemos ver, ¿no? Los seres humanos, humanos tenemos un entendimiento de las cosas de
hemos dicho toda la vida, hemos dicho esta frase, ¿no? Ver para creer, ¿no? Y yo creo que a veces hasta nosotros las decimos en ocasiones, no, hasta que no lo vea, no lo voy a creer, ¿no? Y hemos vivido como sobre esta línea, ¿no? Lo que no puedo ver, no lo creo. Y luego la ciencia viene y nos dice, no, yo ciencia soy capaz de demostrarte las cosas con hechos científicos para comprobarte las cosas porque son como son, para que no andes ahí tú creyendo en otras cosas que ni al caso, ¿no? Entonces, vivimos en este mundo donde se nos dice, ¿no? Donde la escuela nos dice, no, pues que nosotros los seres humanos venimos a través de un proceso de la evolución y que no sé qué, ok. Y no, y es que el mundo se creó a través del Big Bang y que se alinearon los astros perfectamente para que a través de una explosión todo se acomodó todo en orden perfecto para que existiera vida en este planeta y hubiera un desarrollo súper perfecto. Pues bueno, a mí se me hace muy difícil de creer, ¿no? O sea, hagan el ejemplo en su casa, ¿no? Agarren un puño de libros, aviéntenlos a un estante y díganme si van a acomodarse en un orden perfecto para que esté bien acomodado. Lo dudo. Es más, así lo hicieras 1,000,000 de veces, aventar los libros, en ese 1,000,000 de veces no va a pasar. Ahora, qué casualidad que a la primera explosión que hubo, ¡bla! Vida. Vámonos, Big Bang, explosión y ya hubo vida. Extraño de creer, pero bueno. Al final del día, yo creo que lo que nos limita a nosotros a poder creer en Dios es eso, ¿no? Que a veces nosotros ponemos a competir a Dios con la ciencia, ¿no? Yo siento muchas que veces pasa eso. Sí, y es que es muy, muy normal, ¿no? Que podemos decir, ay, es que toda la vida en la escuela nos enseñaron que las cosas se deben de comprobar, de asegurar para poder creer, que no creas a las ciegas, ¿no? Pero yo siempre he creído que la ciencia y Dios siempre han ido de la mano. La ciencia, incluso la ciencia es capaz de demostrarte la existencia de un Dios. Así como tú lo decías, o sea, hay cosas que la ciencia no puede explicar, que Dios te las puede explicar. Hay cosas de la ciencia, Marquito, que descubrieron que la Tierra era redonda hace un par de años, ¿no? O sea, Galileo Galilei que te descubre que la Tierra es redonda, cuando la Biblia ya te lo decía, años antes de Galileo Galilei. O sea, incluso muchas cosas de la ciencia, las estrellas, la creación del universo, todo es más, la Biblia ya te hablaba de un norte, de un sur, de una estrella del norte, una estrella del sur, cuando años después de la Biblia, muchos años después, salió una persona a decir, no, es que existe una estrella del norte y una estrella del sur y que el planeta es redondo y gira en su propio... Todas esas cosas, la Biblia las decía, Marquito, la Biblia ya te hablaba de ciencia. Sí. Y mucha gente piensa, no, es que la ciencia... Desde que existe la ciencia, no, es que es imposible creer en Dios, no, la realidad es que la ciencia acompaña a Dios, ¿no? Y a veces también muchas cosas que te pueden alejar de poder, o que dificultan el poder creer en Dios, es tener una mala experiencia, ¿no? Una mala experiencia con Dios. Hay personas que a lo mejor trataron de acercarse a Dios o que a lo mejor conocieron un grupo de gente, de personas o alguien que te quiso acercar a Dios y te terminó defraudando, decepcionando, ¿no? Lo que yo siempre les he dicho, a lo mejor en ese grupo alguna vez lo comenté, ¿no? Que lo más feo de todo es que a lo mejor por culpa de personas que se llaman cristianas o personas que se llaman, que dicen conocer a Dios, y sus acciones, muchas personas terminan siendo lastimadas por eso, ¿no? Y somos nosotros la causa de por qué otras personas blasfeman a Dios, ¿no? Y lo comentaba, creo, sí, en un episodio algo platicábamos. Sí, lo platicaba justamente esta parte, ¿no? Que el pecado más fuerte que uno puede cometer en contra de Dios es la blasfema. Porque yo te comentaba, ¿no, Marquito? Que no hay, los pecados para Dios todos son lo mismo. Es lo mismo que tú robes a lo mismo que tú mates. Para Él es un pecado y por la misma razón tú no entras al cielo, ¿no? Al final del día. Pero si para Dios algo que Él considera imperdonable es la blasfema, ¿no? En contra de Él, la blasfema contra Dios. ¿Y cuántas veces no los cristianos o las personas a las que nos acercamos, hacen que blasfemen en contra de Él, ¿no? Me lo pongo a imaginar yo, ¿no? O sea, ¿cómo sería que yo conociera a personas nuevas, ¿no? Yo les decía, no, yo soy cristiano, no, yo creo en Dios, pero mis actitudes demuestran todo lo contrario, ¿no? Y hasta no hay personas que dicen, mira lo que hace, y dice que es cristiano, y según dice que es hijo de Dios, y mira cómo se comporta, roba en el trabajo, y mira, y es bien mentiroso, y cuando puede hace ahí maña o chanchullo, ¿no? Para sacar algún beneficio, y por nuestra culpa, la gente tiene malas experiencias con Dios, ¿no? La gente dice, mira, es que esta persona que dice que es cristiana, y no, ve cómo es su vida. Y por esa misma razón dicen, ¿por qué voy a creer en el Dios que mira cómo tiene a Marquito, ¿no? Mira cómo tiene a Isaac, que ve en la vida, la clase de vida que llevan, ¿no? Pues, ¿para qué creer en Dios? Pues, si yo y Marquito prácticamente somos iguales, los dos robamos y él dice que cree en Dios, pues entonces, pues ya, o sea, ¿para qué creer en Dios, no? O sea,
Y digo, puede ser muchas cosas, ¿no? En este caso incluso hasta puede ser el silencio que pueda haber, ¿no? A lo mejor uno el mismo hecho de sentir que Dios no lo escucha, que Dios no está ahí, te puede dificultar mucho esa parte, ¿no? De poder creer en Dios, ¿no? Sí, esa parte que lo que me acabas de mencionar, mi querido Isa, cómo es de complicada, ¿verdad? Y cómo es el testimonio que muchas veces es importante el que nosotros damos. Y muchas veces se dice, predica con el ejemplo, ¿no? Que se escucha por ahí. Y siendo cristianos, siendo hombres de Dios, siendo todos, y si no predicamos con el ejemplo, con el testimonio de que nosotros creemos en Jesús, de que seguimos a Jesús, pues algo no va a cuadrar. Como dices, va a causar incluso, como dices, una blasfemia o una incredulidad en Dios. Y muchas veces personas que a lo mejor hayan pasado por situaciones en la iglesia, en otras personas, de que han tenido malas experiencias, no siempre es así. Fue una mala experiencia solamente. No significa que siempre va a pasar. No significa que se va a recurrir. Y eso, como otras situaciones que has tenido, porque también son planes y en la voluntad de Dios. Yo me acuerdo de un hermano de la iglesia que me dijo que esa fue una mala experiencia para que esa experiencia te ayudara a crecer y a madurar en Dios con las personas que a lo mejor te pudieron dañar en el caminar de cristiano. Y eso es cierto. Y yo lo agradezco, yo digo, gracias Señor, porque todo, como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien para a los que aman a Dios, a los conforme a su propósito son llamados. Y fíjate qué importante es eso, Marquito, porque a veces uno como ser humano, ¿no? Como persona, y sobre todo en lo que tenga que ver con Dios, ¿no? Con creer en Dios, uno dice, es que ya me lastimaron, ya no voy a estar ahí. ¿Sí? Ya no voy a estar. Pero fíjense, lo que a mí me gustaría mucho reflexionar en esta parte es de que ustedes consideraran esto, ¿no? ¿Cuántas veces, cuando estaba uno joven, ¿no? Te fallaron en el amor, ¿no? A lo mejor andabas con una chica y te decepcionó, pero no dejaste de creer en el amor. ¿Cuántas veces te fue mal en el trabajo, pero no dejaste de trabajar? O sea, no, es que ya en el trabajo, no, es que el jefe es bien malo conmigo, ya me decepcionó el jefe y yo lo tenía acá, pero ¿cuántas veces a pesar de la decepción hemos seguido ahí? ¿Cuánto nomás lo debemos hacer por Dios, no? Yo digo que si tú eres capaz de seguir creyendo en el amor a pesar de que te rompieron el corazón, de que la chica que te gustaba te terminó fallando, te terminó engañando y aún así sigues creyendo en el amor, ¿por qué no creer en Dios a pesar de que las personas que pudieran estar ahí te hayan lastimado? Porque Dios no fue el que te lastimó, te lastimaron las personas que estaban alrededor, a lo mejor. Y como tú dices, Marquito, al final del día esta es una experiencia, un aprendizaje que te queda para ti, ¿no? Que tú dices, bueno, de esta experiencia aprendes a tener una madurez de entender que quien te lastimó, en este caso, no fue Dios, fueron personas, seres humanos que al igual que nosotros nos equivocamos y todos los días vamos a cometer errores. Yo me equivoco, y a lo mejor mi error, el día que yo me equivoque, si no me doy cuenta de mi error, a lo mejor una persona se puede sentir lastimada y va a decir, no, es que como Isaac hizo esto, hizo eso, no, yo no voy a creer en Dios porque ves lo que hizo. Y es lo que yo creo que debemos de aprender a ver a Dios por esa parte, ¿no? A lo mejor de saber que todos los seres humanos se van a equivocar. Hay personas que nos pueden llegar a lastimar, pero que esa persona te lastime no significa que Dios no exista, no significa que dejes de creer en Dios, de que es que ya me lastimaron los cristianos, ya me lastimaron esas personas que dicen que conocen a Dios. No, pues yo ya no quiero nada ahí. Y es triste, ¿no? Sí, o sea, que es triste que eso te pueda llegar a apartar o alejar de esta parte, ¿no? Y como una historia, así como testimonio breve que yo les pudiera contar, no es una historia mía ni de un conocido, sino es una historia de una persona que estuvo de hecho tiene una película, Marquito, si la quieren ver, está si no me equivoco, en Amazon, no recuerdo, ahí luego la buscan, se llama El Caso de Dios, o algo así, luego ahí lo pondré en los comentarios. Los ponemos. Sí. Pero luego la googlean así y chance y le sale, ¿no? Es una historia real de un hombre que vivió en Estados Unidos con su esposa. El hombre era ateo y él era periodista. Entonces a él siempre, como fue un periodista muy, muy famoso y galardonado por no me acuerdo cómo se llaman estas personas que premian a los periodistas, ¿no? No es el Pulitzer. Pulitzer, creo que es el Pulitzer, ¿no? Y el bestseller es el de ventas de libros, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, te comento rápido. Esta persona era un periodista súper famoso y él
todo, o sea, él siempre, desde que trabajó en el periodismo, tenía esa convicción para su trabajo. O sea, yo nunca voy a escribir algo de lo que no estoy seguro y siempre hay que escribir la verdad. Y la verdad son hechos comprobables y verídicos, porque en eso se basa el periodismo. No puedes tú llegar a escribir una noticia, no, pues que se murió fulanito de tal porque te lo contó alguien. O sea, el periodista tiene la labor y la obligación de verificar toda esa información y todo lo que tenga alrededor y rejuntar y conseguir toda la información necesaria para poder decir y asegurar una cosa. Entonces, bueno, él siempre vivió con este pensamiento de que, ok, lo que no se puede lo que no se puede confirmar es mentira. Y lo que se puede confirmar con hechos, con acciones, va a ser verdad y va a ser una realidad. Bueno, resulta que en una ocasión, él tiene una hija con su esposa y en una ocasión fueron a celebrar que le dieron un ascenso, algo así similar, a un restaurante. Y en el restaurante la hija se empieza a ahogar y estuvo a punto de morir la hija, de no ser porque había una pareja de ancianos que trabajaban en un hospital y que estuvieron ahí en el restaurante y le dieron primeros auxilios a la niña y la niña no murió debido a estas personas que estuvieron ahí. Y la esposa del hombre, del periodista, le agradece, ¿no?, a la señorita a la que le ayudó. Y la señorita que le ayudó le dice, no me agradezcas a mí, agradécele a Dios porque yo no iba a venir a este restaurante. O sea, yo y mi esposo teníamos pensado ir a comer a otro lugar, pero por alguna razón decidimos mejor venir aquí. O sea, y ellos decían, agradécele a Dios porque esa pareja era cristiana. O sea, agradécele a Dios porque no fuimos nosotros los que decidimos estar aquí en este momento tan preciso. Fue Dios quien nos cambió el plan de mejor venir para acá y gracias a eso tu hija está viva. Entonces esta muchacha del hospital la invita a la iglesia a la esposa y bueno, la esposa se empieza a acercar a Dios, ¿no? Pero el hombre, como era ateo y tenía como esa creencia, le decía, es que ¿por qué crees en algo que no existe? O sea, y lo dice, ok, está bien que tú creas en un Dios pues para sentirte mejor con tu persona. Y él empezaba como a querer justificar esta parte, pero le decía, pero hay que estar de acuerdo en que estás creyendo en una mentira, en un Dios que no es real. A lo mejor te hace sentir bien contigo mismo, pero es un Dios que es falso, es un Dios irreal, ¿no? Y ella le dice, no, pues que yo estoy segura de que Dios existe, y ella empieza en lo suyo, hasta se bautiza, ¿no? O sea, ella anda bien metida en lo suyo, y el hombre empieza, debido a este cambio que tuvo la esposa, empiezan a tener problemas en su relación y empieza a ver como pues esos roces, ¿no? Esas como casi separaciones y así. Entonces él dice, necesito demostrarle a mi esposa que Dios no existe, ¿para qué? O sea, para volver a ser la pareja que éramos antes, porque antes estábamos muy bien, nuestra relación fluía perfecto. Y él hace eso. Él habla con un compañero de periodismo y el compañero, que también era cristiano, le dice, haz lo que has hecho toda la vida, demuéstralo con una investigación. ¿Eres periodista? Escribe un artículo. A eso te dedicas, ¿no? Investiga, recapitula información y escribe un artículo de lo que descubriste. Bueno, está bien, dice, yo estoy seguro que Dios no existe y con toda la información que consiga yo voy a demostrar que todo lo que dice la Biblia es falso. Entonces esta persona se dedica a eso, ¿no? A ir a buscar a padres, científicos, historiadores, las Biblias originales que están en el papel original, así medio ya rotas y todo, y hace toda su investigación, va con traductores hebreos y del hebreo al español, al latín y al griego, y empieza a buscar toda esta información y empieza a encontrar información que le da revelación. Y bueno, Marquito, como te comentaba, esta persona, ¿no? Que no se me viene el nombre ni la película ni el nombre de la persona, pero ahí lo pueden buscar. Te comentaba, y hace su investigación, ¿no? Va recopilando toda la información que tiene, va con científicos, con expertos en el tema, y él se da cuenta que el sustento de la creencia cristiana es la resurrección de Jesús, ¿no? Exacto. Porque si no hay una resurrección de Jesús, no podemos tener una creencia en Dios, ¿no? Entonces, él dice, ok, si yo compruebo que la resurrección de Jesús nunca pasó, que fue mentira, que fue un invento, destruyo la religión cristiana. Ok. Entonces, él trata de demostrarlo y empieza a leer los evangelios, porque él se puso a leer los evangelios, buscó expertos en la Biblia, buscó expertos científicos y empezó a investigar cómo era el tema de la crucifixión, si alguien realmente podía sobrevivir a todo eso. Dijo, porque su teoría era de que Jesús no murió. Dijo, Jesús puede haber sido una persona muy buena, que oraba y todo, pero yo creo que Jesús no murió en la cruz. Que a lo mejor, o sea, que realmente, o que no murió, porque según su teoría era de que él en la cruz semi murió, o sea, que nomás estaba agonizando, que lo llevaron a la tumba y que de ahí nomás se levantó, pero herido todavía. O sea, esa era su creencia, o que de plano murió y nunca nadie lo vio. Uh-huh. Entonces empieza a hacer toda esta investigación y poco a poco se da cuenta
de la inmensidad de libros que hablan acerca de la resurrección de Jesús. No solamente la Biblia, dice, hay miles de libros, además de la Biblia, que hablaban de un Jesús que existió en esa época. Hay muchas cosas que te hacen la comparación, incluso hasta libros de los romanos que hablaban acerca de sus tiempos, ¿no? De ellos, de cómo para ellos era una crucifixión, y lo comparan con la Biblia y es lo mismo. O sea, la crucifixión romana en libros romanos de ellos tenía un estilo de ser, y la que se menciona en la Biblia era la misma tipo de crucifixión. Y él empieza a investigar con científicos cómo fue el sufrimiento de Jesús, y se va dando cuenta que ningún ser humano pudo haber sobrevivido a eso. Y empiezan a hablar los científicos de que cuando le clavaron la espada para verificar que estaba muerto y que le salió agua con sangre, eso es un señal de ahogamiento. Dice, una persona no puede sobrevivir a un ahogamiento. O sea, por más que quieras, en el momento que le clavaron la espada y salió agua con sangre, él ya estaba muerto. O sea, eso es un hecho científico, que no hay forma de que una persona haya sobrevivido. O sea, cuando ya te sale agua con sangre es señal de que te ahogaste y moriste. Y empiezan a dar toda la explicación, ¿no? Y al final esta persona llega a un punto en el que ya no sabe cómo terminar su noticia. Y va otra vez con su amigo, le dice, pues ¿por qué no has terminado? Ya investigaste todo lo que tenías que investigar, ¿por qué no la terminas? Dice, porque no, es que yo estoy seguro que puede haber. Dice, no, lo que tú estás haciendo es no aceptar lo que ya estás viendo, porque tú estás viendo la verdad, porque tú como periodista ya tienes todos los hechos y tú estás seguro de que todos los hechos son verídicos. Encontraste que la Biblia y los libros son escritos originales, encontraste que científicamente Jesús murió, encontraste que los libros, que ya sabes que son reales y verídicos, mencionan que Jesús se le fue visto nuevamente, incluso se le apareció ¿a cuántas personas eran? ¿3,000 personas o cuántas personas eran? Sí, aproximadamente. Aproximadamente se le apareció a 3,000 personas después de haber muerto. O sea, es más, y es más probable que haya revivido Jesús y habérsele aparecido a 3,000 personas, que las 3,000 personas hubieran estado loquitas, hubieran tenido un sueño colectivo, y todas nos imaginamos a Jesús. Sí, no. 3,000 personas tener el mismo sueño colectivo es imposible. Entonces, todo esto lo orilló a darse cuenta que la Biblia y el hecho de la muerte de Jesús en la cruz fue un hecho real y verídico. Y entonces él dice, no, es que no puede ser. Y su amigo le dice, es que ya tienes la información, escribe tu reportaje y termínalo. Punto. Con lo que ya sabes. Y él va y consulta a un amigo que era ateo. Y va y le dice, mira, estuve investigando de esto y de esto. Y pues mira, encontré toda esta información. Pero pues no puedo darle un cierre a mi noticia porque no sé si es verdad o no. Dice, ¿tú qué me dices? O sea, él fue a pedir consejo a su amigo ateo y le dice, su amigo, estas palabras se me van a quedar bien grabadas, y luego vean la película, pero estas palabras se me quedan bien grabadas, que le dice, para ser cristiano, además de las evidencias científicas que ya descubriste, hay que tener fe. Y para ser ateo, también hay que tener fe. Y se me hizo algo bien impresionante, ¿no? Porque hasta para ser ateo tienes que tener fe en que eres ateo, ¿no? Creer en que Dios no existe, incluso es tener fe. O sea, sí. Y luego ahí es donde él empieza a cuestionarse y dice, no, pues entonces, si ya tengo todos estos hechos, pues prefiero creer en Dios. Prefiero irme por esta parte. Si tienen la oportunidad, vean la película. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría leerles una cita muy importante en Juan 20:29 que dice, dichosos los que no le han visto y sin embargo han creído. Amén. Y eso es muy, muy importante, porque hubo personas que estuvieron en el tiempo de Jesús, que lo vieron, lo conocieron, y algunos creyeron, algunos no, algunos lo negaron, pero somos más dichosos nosotros que nunca lo hemos visto y que sin embargo creemos en él. Y eso yo creo que es muy indispensable para todos nosotros. Y me gustaría preguntarte a ti, Marquito, ¿qué es lo que a ti te ayuda a seguir creyendo, incluso a pesar de los momentos difíciles, ¿no? Porque ya hemos hablado de esto, ¿no? Pues, ¿por qué creer en Dios? ¿Qué cosas se hacen difíciles qué cosas hay de dificultad, o cuál es la dificultad para creer en Dios? Pero yo te pregunto, ¿a ti qué te ayuda, personalmente, a ti qué te ayuda a seguir creyendo en Dios a pesar de esos momentos de dificultad? Fíjate que yo creo que es algo importantísimo. Yo creo que la fe es algo que se construye diariamente. La fe es algo que día a día pues vas ejercitando como un músculo, tal cual, así como los que van al gimnasio. Bueno, yo también voy, aunque no se me note mucho, pero a los que vamos al gimnasio sí es algo que hay que ejercitarlo, y todo, como dice aquí en la palabra de Dios, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y muchas veces pues es por fe, ahora sí que no es por vista, es por fe. Las cosas las hacemos por fe, y
y buscamos a Dios por fe y mencionamos ahora sí cómo es la importancia de tener esta comunidad, oración, la palabra de Dios y los testimonios. Es como unir todo a la vez, porque sin la fe, pues ahora sí que lo que hacemos, este podcast y todo, pues sería en vano. Exactamente. Estaremos perdiendo nuestro tiempo. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo, exactamente. Si no tuviéramos la fe en Cristo Jesús, que como tú acabas de decir, que Él resucitó de los muertos, que Él está sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que Él nos redimió de nuestros pecados, que fuimos lavados por su sangre preciosa y que ahora podemos acceder al Padre a través del Hijo, que ahora tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y qué hermoso es. Y qué hermoso es todo aquello que estamos viviendo. Y vemos que la fe está reflejada en lo que nosotros oramos, en los testimonios que tenemos, que tú has contado en este podcast, que yo he contado, que Jimenita contó. Son testimonios de fe que se han logrado en nuestras vidas. Y yo creo que por la fe es lo que podemos nosotros tener esta base cristiana, ¿no? Y todo se hace. Y hay que ser como los niños, esta fe sencilla como la de un niño. Muchas veces, y yo me acuerdo con nuestros papás, ¿no? ¿Cómo es esa fe de que, pues esa fe sencilla, muchas veces, o caes en cualquier cosa de niño. O la de los dientes. El lado de los dientes, que Santa Claus, aunque nosotros pues no caemos en Santa Claus, ¿verdad? Pero los niños caen, los niños caen en lo que dices, oye, te van a traer regalos, los Reyes Magos, te van a traer regalos el 6 de enero. Sí. Ellos caen y ellos están seguros de que sí o sí les van a traer regalos el 6 de enero. Es una fe sencilla. No necesitan tanto, no necesitan... Yo nunca he visto a un niño cuestionar a los papás. A ver, enséñame una foto de los Reyes Magos. ¿No? A ver... Pero, a ver, ¿y de dónde viven? ¿Y dónde vienen? ¿Cuánto? O sea, el niño no te cuestiona. Tú le dices, existen unos Reyes Magos que te traen regalos. Exactamente. Y lo creen. O sea, sí, sin cuestionar, creen. O sea, sin cuestionar, sin pedir tanta explicación. Sí, sin titubear. Y conforme vamos creciendo, esto se va perdiendo. Empiezas a cuestionarte, empiezas a darte cuenta de que, pues estas cosas... pues van sucediendo, es parte del crecimiento, pero por eso muchas veces, y yo te recordaba un pastor decía, hay que ser como los niños, hay que volver a tener esa sencillez de un niño, porque a Dios le agrada eso también, porque muchas veces nosotros pues le cuestionamos a Dios, o estamos orando por alguna situación, alguna enfermedad. Sí, Señor, yo tengo fe. Terminas de orar, pero así se cumplirá. Ya empieza a dudar. Oye, ¿y si se va a hacer? ¿Y si eso no? La fe dice, por eso cuando estaba Jesús con sus discípulos, dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete y se moverá. Si tuvieran esa tantito de fe, o sea, el Señor no nos pide que tengamos una fe del tamaño del Everest, ¿no? Si tuviéramos fe como el tamaño de un grano de mostaza, es suficiente para poder mover montañas, es suficiente para curar enfermedades, es suficiente para creer que todo problema, que toda situación, que toda amenaza, Dios la puede solucionar por medio de la fe, por medio de caer en Dios, por medio de caer en su poder, por medio de caer que Él es Dios. Simplemente Él es Dios y Él lo puede hacer todo. No hay cosa que esté encima de Dios. Y yo los puedo decir como testimonio breve, rápidamente, no hay cosa, no hay poder humano, no hay sistemas, porque muchas veces yo siempre, a veces que tenía trámites en el SAT, cosas que hacer del trabajo, yo decía, Señor, no hay sistema, no hay dependencia de gobierno, no hay cosa que esté encima de tu poder. Y dicho y hecho, y muchas veces pues parecía imposible que el trámite no se solucionaba, porque no hay cosa que esté encima del poder de Dios. No la hay, no hay enfermedad, no hay cosas. Pero muchas veces decís, sí, pero es que yo oro con fe, y yo he estado haciendo que esta situación en fe no se ha dado bueno, pero entonces hay que, la fe, ver qué es lo que realmente Dios también te está... ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Como lo hemos hablado en otros podcasts. ¿Qué es el proceso que estás pasando? Como tú lo hablabas, quiero confiar en Dios, pasas a un proceso. Pasas diferentes cosas, pero también por medio de la fe nosotros podemos ser justificados, rectificados y por la fe, como dice su palabra, por la fe de Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Y por la fe muchas veces tenemos que reaccionar así, como Abraham. Muchas veces salir a donde a veces no pensamos, pero por la fe tenemos que hacerlo. Por la fe tenemos que dar esa milla extra. Por la fe en Dios, por caer en Él, tenemos que hacer muchas veces lo inexplicable. Pero ahí, cuando lo hacemos por fe, cuando lo hacemos con la convicción de seguir a Dios, ahí se ven los cambios. Ahí es cuando Dios responde. Ahí es cuando la voluntad del Padre se ve reflejada en nosotros. Como cuando hablamos de la historia de Gedeón. Cuando hablamos de la historia de Gedeón, fue pura fe. Porque la verdad era una locura. Pero es por fe. Y como yo aquí veo en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y te lo dice Dios, es tu amparo, es tu fortaleza. Ponle nombre y apellido como te llames. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar a Marco, siempre está dispuesto a ayudar a Isaac, siempre está dispuesto a ayudar a Josué que está detrás de cámaras en cualquier tiempo de dificultad. Siempre, pero es por medio de la fe. Queridos, queridas, es por medio de la fe que podemos llegar al Padre. Y pues bueno, mi querido Isaac, y ahora que pues ya vamos esto, rápidamente ver cómo alguien nuevo, alguien que nos está viendo, y yo sé que nos están viendo, y saludos hasta Australia, nos ven en Melbourne. No sé si sabías. No sabía, pero saludos allá en Australia. Y apuntan y nos han puesto en comentarios y nos han contactado ya por medio de Instagram, por medio de las redes sociales. Y ahorita lo menciono. Y ellos están apuntando también, y es importante. También aprovechando los saludos hasta El Paso, Texas, que nos está viendo también mi cuñada, la hermana de Sofía, también nos está viendo ya de aquel lado. Saludos a Dios. Y también en Torreón, también me comentó Jimenita que también hasta Torreón nos vieron en estos días. Y bueno, y todas estas personas de verdad las hacemos parte de este podcast, las hacemos parte de nosotros, a lo mejor nos están viendo aquí, pero yo siento, porque, como dice mi pastor, por medio de estamos en medios digitales, pero por medio del mismo Espíritu nos podemos entender y comunicar. Y ahora, Isaac, yo creo que les expliques a todas estas personas que nos están viendo, que están apuntando, que están aprendiendo de estos capítulos, cómo pueden empezar ellos a caer en Dios. O si ya están cayendo, pero cómo poder evolucionar y crecer en esta madurez espiritual de aumentar su fe en Dios. Fíjate, Marquito, que es bien importante esto. Yo creo que este punto, que vamos a contestar esta pregunta, yo creo que resume prácticamente todo el podcast, ¿no? O sea, todo lo que estuvimos viendo en este episodio lo podríamos resumir en este punto, ¿no? Primero, pues, si queremos empezar a creer en Dios, si tienes las dudas de creer en Dios, yo te reto a lo siguiente: ponlo a prueba. Si tú no sabes si creer o no creer en Dios, ponlo a prueba, conócelo. No pierdes nada. Una vez escuché, ¿no?, una persona que decía, es más, o sea, las personas que creen en Dios, si casualmente Dios no existiera, no perdimos nada. Solamente vivimos engañados quizá, pero pues no hicimos nada malo, no vivimos bien, lo disfrutamos, tuvimos una vida regular. Pero ¿qué pasaría si Dios sí existe y las personas que decidieron no creer, que pierden ellos? Que pierden esas personas que decidieron no creer. Si lo vemos en probabilidad estadística, yo tengo menos de perder que una persona que no va a creer en Dios. Exactamente. O sea, si lo ponemos así en probabilidades, si Dios no existe, pues yo no perdí nada. Yo viví una vida normal, creyendo a lo mejor una mentira, pero viví una vida normal. Pero ¿qué pasa si Dios existe? Si lo vemos por probabilidades, desde ahí yo te pongo esa mentalidad, piénsatelo. O sea, si eres una persona que a lo mejor no conoce a Dios o 100% está alejado de Él, si lo ves por una probabilidad, si Dios no existe, pues no pierdes nada con estar acercándote a Dios, con creer en alguien que te ayude a ser una mejor persona, porque al final del día es como, pues al final del día lo podríamos ver, si Dios no existe, fue una terapia que te ayudó a ser una mejor persona, una mejor versión de ti. Pero si Dios existe, qué mal sería para las personas que no decidieron negarlo, no estar ahí, no acercarse a Él. Qué mal sería, porque sabemos que lo que pasaría si Dios realmente existe está muy mal, ¿no? Sí, y fíjate, perdón, Isaac, por interrumpirte. Yo recuerdo muchas veces, vi un video que me salió ahí en las redes hace poquito,
que decía justamente esta parte. Era un muchacho, decía un joven, yo creo que de nuestra edad, unos 24, 25 años, y iba a la iglesia y él pues parecía que lo atropellaron y fallecía joven. Y llegaba ya al trono, ¿no? Y decía, bueno, pero tú no recibiste a Jesús. No, pero yo era cristiano, iba a la iglesia. Sí, pero cuando decía que iba a recibir a Jesús, pues tú te volteabas o andabas viendo, vapando moscas, andabas ahí viendo a las hierbas. Y cuando a lo mejor tus amigos se reunían, te ibas a jugar, pero realmente no lo recibiste. Y Dios te puso muchas oportunidades para recibirlo. Y ahí es cuando dices, ponlo a prueba. Pues Dios te está dando muchas oportunidades. Las cosas que te pasen en tu vida no son casualidad. Ojo, no son casualidad que de repente un hermano te llegue, que te empiece a compartir. Y ojo, no lo digo que te vaya a pasar algo fatal, no, tampoco es eso. No estamos hablando de fatalidades. Pero si Dios quiere llegar a tu vida, se están acercando personas, este podcast llegó a ti, este clip, este short ha llegado a ti, es por algo, es porque Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere hacer algo en ti. No fue el algoritmo. No fue el algoritmo, no lo dejes a la ligera, sino acepta al Señor y acepta que Dios te está buscando. Y qué hermoso es, porque muchas veces, como nosotros llegamos a Dios, porque nosotros así que nacimos, como veníamos platicando en el camino, mi querido Isaac, nacimos en cuna cristiana, toda la vida hemos sido cristianos, pero no por eso significa que conocíamos a Dios. O que es más fácil aceptar, conocer a Dios. ¿Sí? Exactamente. Y aunque muchas veces también nuestra fe ha sido probada, nuestros pensamientos han sido probados, y nosotros decimos, bueno, sí es cierto, esto y aquello, pero vemos la realidad, vemos que las cosas que nos han sucedido no son casualidad, al contrario, es para crecer en Dios. No menosprecies las palabras, no menosprecies las personas que lleguen a tu vida a hablarte de Dios, porque es hermoso que Dios llegue a tu vida. Y como dice el Apocalipsis, Dios toca la puerta. Dios toca la puerta y tú decides si abrir o no. Exactamente. Y es feo. Y volviendo, ya terminando de este muchacho, pues él no recibió a Cristo, y pues de la consecuencia pues sabemos que es el lago de sufrimiento eterno de fuego. Exactamente. Y él no lo recibió. Pero pues sí, así es esto, Marquito. Y bueno, volviendo al ¿qué es lo que podemos hacer? Empezar, bueno, empieza por hacerte la siguiente pregunta. Primero que nada, ¿vas a creer o no vas a creer en Dios? Primero, tómate esa decisión. ¿Voy a creer o no voy a creer en Dios? Yo ya te acabo de decir quizás los pros y los contras. El pro de que creas en Dios es de que, pues, si Dios existe, vas por muy buen camino y Dios te va a ayudar en muchas áreas de tu vida a ser una mejor persona, a acercarte más a Él. Si decides no creer en Dios, pues puedes vivir tu vida como tú quieras, con el riesgo de que si Dios existe, eso es una muy mala consecuencia, ¿verdad? Pero bueno, ya considerando esto es en probabilidad estadística, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? Si tú decidiste, ok, voy a creer en Dios porque, pues ya viendo la probabilidad, pues creo que sí me conviene, ¿no? O sea, por puritita lógica, si eres un ser humano pensante y analizaste esta parte, ¿no? De probabilidad y estadística, porque hay un 50-50 de que sí o de que no exista. O sea, si lo ves así, es mejor que creas en Dios. Entonces, si ya viste esta parte y dices, ok, quiero creer en Dios, ¿qué tengo que hacer? Si tú me estás preguntando, ¿qué tengo que hacer para creer en Dios? El primer paso es reconocer la necesidad que tenemos nosotros de Dios. ¿Cómo vamos a reconocer esta necesidad? Hay que darnos cuenta que nosotros como seres humanos no estamos completos. Y no me refiero a que estemos buscando nuestra media naranja, nuestra pareja ideal, nuestra esposa, sino que me refiero a que no estamos completos en el hecho de que necesitamos a Dios en nuestra vida al 100%. Si decides creer que existe un Dios, el Dios en el que creemos, el Dios que tenemos, no es un Dios que debes de tomar a ligera. O sea, ahorita ponte a pensar en qué es un Dios. O sea, Dios es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Nosotros somos como hormigas para Dios. O sea, es más, hasta somos inferiores a una hormiga para Dios. Así de alto es Él. Y a veces nosotros que jugamos con Dios, ¿no? Pues, ok, sí creo en Dios, pero pues voy a hacer lo que quiera. Al cabo que pues, Dios es todo amor, Dios me perdona todo, ¿Sí? Dios es... Muchas veces pasa eso. Y queremos
humanizar de cierto modo a Dios. A veces lo queremos ver con nuestros ojos humanos y decimos, es que Dios es como yo, ¿no? Dios es bien relajado, bien tranquilo, no se agüita. O sea, no, debemos de tomarnos las cosas con la seriedad que debe de ser, ¿no? O sea, hay que dar ese primer paso, reconocer que nosotros necesitamos a Dios. Dios no nos necesita, la verdad. O sea, Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros, pero nosotros necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ya lo hemos hablado en podcasts anteriores, sí. Financieras, emocionales, económicas, etcétera. O sea, todas las áreas que te imagines de tu vida necesitan a Dios. Necesitamos aprender a reconocer esa necesidad de Él. El primer paso, reconocer la necesidad de Dios. Segundo paso, hay que buscar a Dios. Dios es... Pues Dios de cierto modo es un caballero que no te va a obligar a que lo busques. Dios está ahí esperando a que tú le busques a Él. Entonces, como yo ya ponía en alguna ocasión ese ejemplo de una relación como de noviazgo, porque Dios, Dios, como lo comentaba, Dios nos compara con una novia. Hay que buscar nosotros a Dios, ¿no? Como cuando andamos bien enamorados, hay que nosotros buscarle. Exactamente. O sea, hay que ver a Dios de cierto modo como lo que es, ¿no? Como Dios supremo, superior, y no quererlo como tutearlo, no igualarlo de que, pues es que Dios es tranquilo, Dios acá, o sea, pero a la vez, o sea, a la misma par, hay que ver a Dios como esa novia o esa persona a la que nosotros queremos enamorar, ¿no? ¿Cuál es todo este proceso? Primero, pues tratas de conocerle, ¿no? Porque no vas a llegar con una chica y, hola, ¿quieres ser mi novia? Pues no, eso nunca funciona, ¿eh? Con recomendación también, aquí también damos recomendaciones de amor, eso no funciona. Todo eso no funciona. Primero hay que conocerle a Dios, o sea, si no... Primero, reconocer que lo necesitas. Las personas antes de tener una novia empiezan a sentir esa necesidad. Sí. Porque yo recuerdo cuando yo estaba chico, yo no sentía la necesidad de tener una novia. Yo decía, yo voy a ser soltero como mi tío toda la vida. Mi tío se casó. Entonces, todos en un punto empezamos a tener esa necesidad. Si ahorita es tu momento que tú te estás dando cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que tú tienes de Dios, ya empezaste bien. Te das cuenta que necesitas una relación con Dios. ¿Qué es el primer paso? Conocerle. Como siempre lo he dicho, conócele a través de la palabra, de su Biblia, a través de este podcast, a través de alguna iglesia, de algún grupo. Hay miles de formas de conocer a Dios en internet. Puedes buscar videos de conferencias, conversaciones, pláticas, de leer la palabra. Conocerle es primero dejar que Él te hable, tú hablar con Él, tener esa conversación como lo habíamos hablado en el capítulo 4, si no me equivoco. Sí, en oración. En la oración, tener ese tiempo con Dios, ¿no? De hablarlo con Él. Aunque no tengas mucha fe, yo sé que a lo mejor es difícil orar, tener tu primera oración con Dios, porque como lo comentábamos, ¿no? O sea, me imagino yo la primera vez que estás ahí, bueno, pues Dios, pues no sé si me escuchas, ¿verdad? Pero pues espero que sí, ¿no? O sea, aunque tengas esa poquita fe, como decía hace ratito Marquitos, la fe del tamaño de un grano de mostaza es capaz de mover una montaña. O sea, si tú tienes menos de un grano de mostaza de fe, mínimo ya estás seguro que Dios te está escuchando. O sea, de entrada puedes tener esa certeza y esa seguridad de que Dios siempre te va a escuchar. Toda oración que hagas para Él, Dios la va a escuchar. Igual, si quieres como entender un poco más de este tema, pues te invito a que veas el podcast del capítulo número 4 que habla acerca de cómo poder tú hablar con Dios de esta manera a través de la oración. Y sobre todo, esperar las respuestas de Dios, como también hablábamos en ese podcast. De hecho, es más, creo que este podcast que estamos teniendo debe haber sido el capítulo 1, ¿no? O sea, como que lo hubiéramos puesto como en orden, ¿no? El capítulo 6 es el capítulo 1. Parecemos la saga de Star Wars, ¿no? Ándale, empezamos al revés, pero igual pueden ver capítulos anteriores o volverlos a ver. Si ya los vieron, volverlos a ver para recordar esta parte, ¿no? Porque es muy importante la comunión con Dios, el platicar con Él, el buscarle. Porque si nosotros no le buscamos, no vamos a poder creer en alguien a quien no buscamos. Como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, no puedes creer en alguien con quien no convives, con quien no hablas, con quien no interactúas. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has interactuado tú con Dios? ¿Cuántas veces le has buscado en la semana, esta semana? ¿Cuántas veces leíste la Biblia? ¿Cuántas veces te levantaste y le diste gracias? O sea, hasta el simple hecho de darle gracias a Dios porque me diste un día más de vida. ¿Cuántas veces tenemos esa parte, no? Yo creo que es muy, muy indispensable que sigamos buscando estar en esa comunión con Dios. Y yo creo que es muy importante recordar esta cita, ¿no? Romanos 10:17, que dice, lo voy a leer así textualmente, ¿verdad? Como dice, así que la fe viene por el resultado de oír el mensaje que se oye de la palabra de Dios. Tú no puedes tener una fe
sino escucha su palabra. Si tú no estás escuchando, por ejemplo, tú ahorita estás escuchando este podcast y tu fe puede ser activada, tu fe puede crecer, pero si tú no te acercas a Dios, si tú no escuchas su palabra, si tú no escuchas un podcast, si tú no vas a una iglesia, si tú no te acercas a un grupo, tu fe no va a crecer nunca. Para que tu fe crezca tienes que estar escuchando, estar en constante contacto con su palabra, con Él, con algún grupo, etcétera, ¿no? Y pues bueno, Marquito, pues ya para ir dando una reflexión final de este podcast. Pues siempre esta parte, la pregunta que siempre dejamos al final de nuestro podcast: ¿qué ha sido lo más difícil de caer? ¿Y cómo han visto actuar a Dios después? Así que esta pregunta, muchas veces hay cosas que son difíciles de caer, pero también yo he visto a Dios actuar, aunque pareciera más difícil, he visto la respuesta de Dios. Si también has pasado por un momento difícil de caer y su respuesta, déjanos aquí en los comentarios. Sabemos que la fe muchas veces es desafiada, como Abraham, pero luego es fortalecida. Y muchas veces caer no es tener todas las respuestas, sino confiar en el camino. Dios no siempre se ve, pero siempre actúa en nosotros, en tu vida. No dudes de que Dios va a actuar, no dudes de que Dios tiene una respuesta para ti, que por medio de la fe somos escuchados. Y pues bueno, querido podcast, agradecemos a todos los oyentes, les dejamos el reto, la reflexión: ¿en qué estás cayendo? Y si Dios quiere mostrarte a ti esta semana, ¿lo buscarías? Invita a comparte este podcast con tus amigos, tus conocidos, con todos aquellos. Síguenos en redes sociales, en Instagram como Torre_de_Oración, en YouTube como Torre de Oración León. Queremos orar por ti. Déjanos tus peticiones de oración. También te invitamos a venir al grupo todos los lunes a las 7:30. Estamos en León, Guanajuato, y poder compartir y seguir conociendo al Dios en que caemos. Pues bueno, mi querido Isaac, qué bueno tenerte de regreso, querido amigo. Muchas gracias, Marquito. Aquí estamos al pendiente y volvemos a estar el próximo episodio. Los invitamos, como ya les hemos comentado, a seguirnos viendo y sobre todo a que hagan esa reflexión, que es más fácil no creer o creer en Dios. Y esfuércense. El que no se esfuerza por buscar una relación jamás la va a construir. Amén. Eso es todo. Querido podcast, nos vemos hasta el siguiente episodio. Bye.